Buenas tardes compañeros, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. El día de ayer realizamos dos ejemplos, una gramática recursiva por la derecha y otra recursiva por la izquierda. Vamos a empezar a generar las salidas y a reportar los errores léxicos y sintácticos. Esta era la gramática que teníamos el día de ayer. Este era el archivo de entrada. Voy a iniciar con venir y cómo vamos a reportar los errores. Les había comentado anteriormente que los errores léxicos los vamos a capturar en esta parte de acá y los errores sintácticos con una producción de error. Entonces, para los errores léxicos, primero creo que no les había indicado cómo venir y compilar el archivo de JSON. Para compilar el archivo de JSON vamos a abrir una terminal desde Visual Code y compilamos el archivo con el comando JSON y el nombre del archivo. En este caso es gramática recursiva a la derecha, .json, y le damos enter. Si hubiera algún problema con el archivo, acá nos desplegaría un error. Entonces hay que tener mucho cuidado porque JSON no nos reporta realmente en qué parte de la gramática o en qué parte del archivo ocurrió algún error. Sí hay que tener mucho cuidado con eso. Por darles un ejemplo, si le quito el punto y coma de acá, JSON me va a reportar un error, pero no me va a indicar ni en qué fila ni en qué columna. Esta es la salida de error de JSON. Nos indica que hay un error en el archivo, pero no nos dice de dónde, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado con el punto y coma. Con la producción F, antes del punto y coma tenés una llave cerrada. ¿Por qué no te mostró un error con este carácter? Ah, ok. Fíjate que lo toma como que si fuera código de JavaScript. Entonces JavaScript es bien robusto realmente al momento de compilar el archivo. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente aquí tendría que ir una llave de apertura y una llave de cierre. Ah, ok, gracias. Ajá, sí, eso es netamente el compilador de JavaScript. Ok. Si nos damos cuenta acá en nuestro archivo de entrada hay un error en expresión porque hay un signo de dólar. Le vamos a colocar otro símbolo para que se vea de mejor manera. Un signo de numeral. Para analizar esta cadena nos debería dar error en la primera línea. Ok. Error léxico porque el símbolo de numeral no está contenido en nuestro alfabeto. Entonces, para reportarlo, como es un error léxico, tendríamos que hacerlo en esta parte. Acá vamos a introducir código JavaScript, siempre dentro de llaves. Podríamos mostrar un error en consola, que podría ser de la siguiente manera. Console.log. Esta es sintaxis de JavaScript. Podríamos indicar que hay un error léxico. Podríamos también indicar qué caracteres está generando el error. Esta variable es netamente de la sintaxis de JSON. JSON guarda el lexema, lo va guardando en una variable JJText. Entonces le vamos a decir que se produjo el error léxico de este lexema que iba concatenado en ese momento. Podríamos también indicarle en qué línea, ¿verdad? En la línea que ocurrió el error. Para obtener la línea donde ocurrió el error, podríamos hacerlo de esta manera. Esta es otra variable de JSON. Es la yyLog.firstLine. Acá se guarda la línea donde ocurrió el error. Y la columna, si quisiéramos reportar la columna también, ¿verdad? En la columna yyLog.firstColumn. Realmente sí nos va a reportar el error, ¿verdad? Entonces yo generé un archivo en Node.js para enviarle el archivo de entrada a nuestro analizador, que es el siguiente. Este ejemplo se lo voy a subir al repositorio para que ustedes vean ya el ejemplo funcional. Acá en este archivo lo único que hago es ejecutar el archivo que genera JSON ya compilado y le envío la entrada, que sería esta entrada.txt. Compilamos el archivo, no hay ningún error, entonces le vamos a enviar a nuestro analizador el archivo de entrada. Para enviárselo, como lo estamos haciendo en consola, deberíamos de tener instalado primero Node.js. En el repositorio les dejé el link de descarga de Node.js para instalarlo, ¿verdad? Vamos a ejecutar el siguiente comando que es node y escribimos el archivo de Node.js, que en este caso va a ser parser, el encargado de enviarle el archivo de entrada a nuestro analizador. Y si nos damos cuenta, acá nos está indicando que hay un error léxico en la línea 1 y en la columna 2. Empieza acá. Así es como maneja JSON la parte léxica, ¿verdad? Realmente como acá no se completó el lexema de expresión, él separa carácter por carácter y nos va reportando de que toda esta parte de acá es un error léxico. Acá nuestro programa se recuperó errores. Ahorita no lo hemos visto, pero
Si yo le quitara la producción de error, nos vamos a dar cuenta que nuestro programa va a tronar esta producción de error. Ok. Entonces al volver a ejecutar, compilamos y volvemos a ejecutar el programa. Y este es un error de Node.js. Nos indica que nuestro archivo tuvo un error. Anteriormente no nos tronó porque teníamos esta producción de error. Compilamos primero, perdón, y ejecutamos. Solo nos mostró realmente los errores que nosotros reportamos. Ok, entonces vamos a empezar a reportar los errores sintácticos. Los errores léxicos, esta parte de acá, ¿verdad? Aquí realmente ya depende de nosotros. Si nos piden que nosotros insertemos en una tabla de errores los errores léxicos, entonces acá deberíamos de colocar el código para que inserte en nuestra tabla de errores, ¿verdad? Yo lo que hago en JavaScript es crear un vector y ahí voy insertando los errores. Y después ya solo lo grafico. Vamos a la parte sintáctica. Como acá hay una producción de error, acá podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? Venir e imprimir que se produjo un error sintáctico. Podríamos colocarlo de esta manera. Console.log, error sintáctico, la línea. A las variables de JSON, esta es otra forma de venir y hacerle referencia. Colocando this, punto, guión bajo, dólar, punto, first line. Esta sería otra forma como nosotros le haríamos referencia. Acá ya reportamos la línea. Ahora, si quisiéramos reportar también la columna, pues la columna de dólar punto first column. Entonces al ejecutar el código, compilamos. Lo voy a borrar la consola y mandamos a analizar el archivo de entrada. Y acá ya nos reportó un error sintáctico. Nos dice que se generó en la línea 1 y en la columna 17. Como estos lexemas te reportaron como errores, no se generó un token. Entonces, el token que llegó al análisis sintáctico es este, el corchete de apertura. Por eso nos está indicando que el error se generó en la columna 17, porque le está haciendo referencia a este corchete, que ese sí generó un token porque está permitido en el lenguaje. Acá podríamos colocar, por ejemplo, acá solo estamos reportando los errores, pero ¿qué pasa con las líneas que sí se ejecutaron correctamente? Como estas. Esta, la tercera y la quinta. La cuarta también tiene error. Entonces, acá podríamos colocarle. Volvemos a compilar y acá nos indicó que se ejecutaron 3 líneas correctamente. En teoría, las líneas que se debieron de ejecutar correctamente deberían de ser 2, la quinta y la tercera, pero acá nos está indicando que se ejecutaron 3 líneas correctamente. Esto se debe porque, como les decía, realmente no hay una regla que nos indique en dónde debemos de colocar la producción de error. Esto va a depender de nosotros, ¿verdad? En dónde lo colocamos, porque se pueden generar errores de este tipo. Nos indica que 3 líneas están correctas y en realidad solo son 2. Pero pasa porque en esta producción de error hacemos que nuestro analizador se recupere con el paréntesis de cierre, que sería este que continúa acá. Se genera un error y se recupera acá. Como se recuperó, toma la línea como correcta. Si nosotros quitamos esta producción de error, ya no debería generar otro error y solo 2 líneas correctas. Volvemos a compilar. Si nos damos cuenta, la línea, aquí está la segunda, la primera y la segunda, ¿verdad? Y nos dice que se generó un error sintáctico en la cuarta línea, que sería esta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de venir y colocar la producción de error, ¿verdad? Porque realmente nos puede mentir si no la colocamos bien. Como les decía, como nosotros normalmente nos piden reportar los errores, acá es donde debemos de insertar en nuestra tabla de errores. En esta parte donde esté la producción de error y donde esté la parte léxica, ¿verdad? Y con eso pues ya, normalmente creo que nos piden mostrar los errores en un reporte HTML. Solo guardamos en una lista y mostramos la lista en un HTML y listo. Con eso estaríamos reportando los errores léxicos y sintácticos. Ahora les quería mostrar, como esta gramática es sencilla, podríamos ejecutar las operaciones en la gramática y mostrar el resultado. Por ejemplo, y analizaríamos esta expresión. Acá hay una multiplicación. Si la deseamos operar desde la gramática, debería dar como resultado 100. ¿Cómo hacemos esto? Ahorita se los voy a indicar. Permítame, voy a generar el árbol para explicarles de mejor manera. Si analizáramos esta línea, la línea 3, nos generaría un árbol como este.
Se los voy a explicar. Ok. Nos dice que primero debe venir expresión seguido de corchetes. Entonces, si analizamos nuestra gramática, dice que va a iniciar en inicio. Es la raíz del árbol. Después de inicio nos dice que se va a el expresión. Después de la expresión se va a expresión. Entonces es la parte que tenemos acá. El expresión, el hijo izquierdo de inicio va a ser el expresión. El hijo izquierdo de la expresión va a ser expresión. Después expresión define de que debe venir el token expresión, que es la parte de acá, seguido el token de corchete de apertura, que es este hijo de acá. Realmente este árbol es un árbol enario, entonces puede tener n hijos, ¿verdad? Después la gramática nos indica de que se debe generar una producción de operación, que es este hijo de acá, seguido del token de corchete de cierre y el token punto y coma, que son estos dos hijos de acá. Así es como va siendo el recorrido, ¿verdad? En la parte de acá se va la producción de operación. La producción de operación, como este caso es un signo de multiplicar, viene un número, acá se va a la producción de t, y es lo que vemos representado en el árbol como esta parte. Estando en t, él se va a f porque lo que viene es un número, y en f ya define de que es el token entero, es el hijo izquierdo de t, y el entero. Después del signo de multiplicar nos dice que se va a la producción t, que es lo que tenemos acá. En la producción t se va a la producción f, que es el hijo que tenemos acá, y de f ya se define que es un entero. Así es como se realiza el análisis, ¿verdad? Traté de explicarles esto porque cuando esté en la producción f y ya esté definiendo que el token que viene es un entero, lo que necesitamos nosotros es venir y retornar el valor del entero a su padre. ¿Cómo vamos a realizar este retorno? El valor que se va retornando en JSON es el siguiente. Si quisiéramos retornar el valor de entero, lo haríamos de la siguiente forma, ¿verdad? Dentro de llaves, que es el código del usuario, ¿verdad? Colocamos $, es igual. Como queremos que se realice la operación, vamos a castear, vamos a convertir el valor del token a número. Ya que si no hacemos la conversión, pues lo único que va a hacer es concatenar. Con esta parte de acá de $, es igual a $1. Lo que le estamos diciendo es esta parte de acá, de la flechita. Le decimos de que el valor de este token se retorna a su padre. ¿Y quién va a ser su padre? Va a ser f. En la parte de acá, por darles un ejemplo, JSON, como acá solo tenemos un terminal, le asigna el identificador $1. En el caso de abajo, que también es otro valor que debemos de retornar, al token de paréntesis de apertura le asigna el identificador de $1. La producción de operación le va a asignar el identificador $2 y al token paréntesis de cierre le va a asignar el identificador $3. Si tuviéramos acá más token o más producciones, por ejemplo, si tuviéramos una producción de ejemplo, a este se le asigna el $4 y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, acá vamos a retornar que el valor de retorno va a ser $2. Realmente los operadores como paréntesis, las llaves, los corchetes,
En nuestro AST todos esos símbolos de agrupación no nos sirven. Lo que debemos hacer en su momento es venir y descartarlos, porque la gramática ya va a validar que vengan. Entonces en nuestro árbol ya solo nos va a generar nodos que no necesitamos. Entonces, por eso acá el valor de retorno en operación le estoy diciendo que solo retorne el valor de la producción operación. Ok, continuemos. Llegamos a la parte de acá y vamos por el 10, que es la parte de acá. Este lo retornamos al padre. Ahora viene el símbolo de multiplicación. Acá se lo retornamos a F. Y a F lo mandamos a llamar desde acá, ¿verdad? Entonces acá vamos a retornar dólar dólar. Le vamos a retornar el valor de F. Lo que estamos haciendo ahora es el valor que ya tiene F, se lo estamos retornando a T. Lo que sigue, según la cadena de entrada, es el símbolo de multiplicación. Entonces ya retornamos el valor hasta esta parte. ¿Qué esperaría nuestra gramática? Otro operador, ¿verdad? Le indicamos que se vaya a T, de T se va a F y de F vuelve a definir que es un número. Estamos en la parte de abajo y el mismo procedimiento, ¿verdad? Le retornamos de acá hacia acá y de F se lo vamos a retornar a T. Y ya estaríamos completando esta parte de acá. Como la operación es multiplicar, entonces le indicamos acá. Dólar dólar va a ser igual a la multiplicación del dólar 1, que es el valor del primer operador, multiplicado por el dólar 3, que sería el valor del segundo operador. Acá resolveríamos. Ok, aquí retornamos, realizamos la operación y retornamos el valor. El retorno se va a realizar hacia este dólar dólar, ese dólar 1 por dólar 3 se va a retornar a operación. Entonces el valor ya lo tendríamos en esta parte. Lo que necesitamos es venir y hacer el retorno hacia expresión. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Dólar dólar es igual a dólar 1. Acá le estamos indicando que retorne el valor a expresión. Ya tenemos el valor en esta parte, ¿verdad? Que sería en la producción expresión. Nosotros acá ya podríamos venir y mostrar el resultado de la operación, ¿verdad? Por ejemplo, el resultado, el no terminal operación es el que trae el valor que resolvimos, ¿verdad? La multiplicación que operamos. Esta sería dólar 1, dólar 2, dólar 3. El resultado es dólar 3. Compilamos. Vamos a quitar las demás líneas, vamos a dejar solo esta línea para que se vea de mejor manera. Cadena de entrada, compilamos el archivo y mandamos a analizar la entrada. Y acá nos está indicando el resultado es 100, que es la multiplicación que tenemos acá, ¿verdad? Realmente este procedimiento pues debe realizar con la suma, con la resta, con la división. Vamos a completar los siguientes operadores. Porque si nosotros colocamos acá, por ejemplo, una suma,
no hemos colocado que retornen los valores, entonces lo que nos va a imprimir es un valor indefinido o null, creo que nos muestra. Vamos a compilarlo. Ok, el resultado es 10, nos está indicando, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo es solo tomando el primer operador, que es este retorno que estamos sumando, que estamos retornando acá. Pero como en suma no tenemos el retorno de la operación, entonces por eso nos está retornando el primer operador. Para la suma sería de la siguiente forma, ¿verdad? Completar los retornos. $$ es igual a $1, que es el primer operador. Creo que en este caso sería más $3, que es el segundo operador. Y en la parte de acá tenemos bien los retornos y las impresiones. Compilamos y ejecutamos y ya nos dice que el resultado es 20. Ya está realizando la suma. De igual forma lo hacemos con la resta y con la división. Listo. Compilamos y ahora vamos a ingresar una operación más compleja. Por ejemplo, en teoría, como nuestra gramática resuelve la presencia de operadores, podríamos colocar una cadena de entrada como esta y debería de generar una salida correcta. Lo primero que se debe realizar acá es la multiplicación, que sería 10 por 2, 20. 10 más 20 serían 30 menos 2, 28. Entonces, si nuestra gramática está bien y está respetando la jerarquía de operadores, debería demostrarnos ese resultado, ¿verdad? Mandamos a analizar la cadena de entrada y nos dice que el resultado es 28. Con esto realmente estamos validando de que nuestra gramática está respetando la presencia de operadores. Esto se puede realizar porque nuestra gramática es bien sencilla, entonces sí nos permite venir y realizar las operaciones desde la gramática. Cuando la gramática ya sea demasiado grande, esto ya se va a volver bien complejo, ¿verdad? Entonces ya no es recomendable ejecutar las operaciones desde la gramática. Entonces, lo que se debe hacer es venir y generar un árbol AST, recorrerlo, muy similar a la forma como lo recorrimos acá, e ir ejecutando las operaciones. Pero ya no lo hacemos desde la parte de la gramática, sino que ya directamente desde el árbol. Acá lo realizamos con la gramática recursiva por la derecha. Para la gramática recursiva por la izquierda, realmente no cambia mucho. Esta es la gramática recursiva por la izquierda. Los retornos se manejan de la misma forma. La diferencia es la siguiente. Les voy a mostrar qué árbol generó la gramática recursiva por la izquierda y qué árbol genera la gramática recursiva por la derecha. El árbol es el que nos genera la gramática recursiva por la izquierda. Y la gramática recursiva por la derecha, este árbol, ahorita se lo muestro. Este es el árbol que nos muestra la gramática recursiva por la derecha. Y este es el árbol que nos muestra la gramática recursiva por la izquierda. Si nos damos cuenta, realmente los árboles no varían mucho. Lo que va a variar es hacia dónde va a ser las derivaciones.
Uno va a crecer hacia la izquierda y el otro va a crecer hacia la derecha. Aquí como son operaciones pequeñas, creo que no se ve tanto esa diferencia, pero así es como va creciendo nuestro árbol. Vamos a colocar aquí vamos a colocar más operaciones para que se marque más la diferencia. Si nos damos cuenta, acá ingresé más operadores y se puede ver de mejor forma de que el árbol está creciendo hacia la derecha. Así es como genera el árbol la gramática recursiva por la derecha. Esto era lo que tenía planificado para el día de hoy.